Hola, muy buenas noches. Los invitamos a un nuevo programa de la Universidad Finisterra y el CIDOC, Citas con la Historia. Hoy día el invitado es un personaje del Partido Radical, gran diplomático y que ha tenido una importante participación en los últimos decenios de la historia de Chile. Dejo con ustedes a nuestro invitado. Proveniente de una familia de tradición radical de Copiapó, Carlos Martínez Sotomayor nació el 7 de agosto de 1929. Desde joven se sintió atraído por la política y la diplomacia. En 1948 fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios. En el año 1950 ingresó al Partido Radical y en el año 52 fue elegido presidente de la Juventud del partido. En 1957 pasó a integrar el Consejo Ejecutivo de la colectividad y en 1958 fue nombrado vicepresidente. En 1961 asume como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Jorge Alessandri, cargo que ocupó hasta fines de 1963. Luego de sus cargos como secretario de Estado, se dedicó completamente a la vida diplomática, ocupando diversos puestos en Naciones Unidas y en UNICEF. Bajo el gobierno de Patricio Aylwin fue embajador de Chile en Brasil y durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle ocupó el mismo cargo en Perú. Hola, don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para el CIDOC de la Universidad Finisterra y RTV es un honor tenerlo aquí con nosotros. Quiero partir preguntándole algo que quizás le va a parecer un poco fuerte en un primer momento, pero usted es radical, todo el mundo sabe que es radical. ¿Es también masón y bombero? No, la verdad es que, bueno, en política siempre he sido radical, aunque un radical pasivo en todos los últimos años y hasta decenios, ¿no? Yo tuve actividad política activa como dirigente en la vida universitaria, en la Universidad de Chile, y después fui presidente nacional de la Juventud Radical y miembro de la directiva radical, el CEN Radical. Pero después prácticamente durante más de 30 años, en parte por mi vida internacional y aún físicamente por haber residido fuera de Chile, no he tenido participación activa, por eso soy un radical pasivo. Y nunca he sido ni masón ni bombero. Es decir, es un radical especial. Un radical radical. ¿Ah? Sé que usted nació en Concepción y que a través de su padre conoció al primer presidente radical que tuvo la historia de Chile, que es Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo fue su contacto con él y qué recuerdos tiene, aunque usted obviamente era muy chico? Bueno, nací en Copiapó, ¿eh? Sí. Y claro, comienzos del año 38 llegó el candidato Pedro Aguirre Cerda a Copiapó. Mi padre en ese momento era regidor o alcalde ya de la ciudad y naturalmente uno de los dirigentes principales de la campaña de Aguirre Cerda. Él se alojó en casa nuestra y entonces tenía, 7 años de edad, pero era muy intruso y naturalmente me entretenía observando estos personajes tan importantes. Y logré 2 o 3 conversaciones, algunos cariñoseos de parte de él. Y después me recuerdo que participé, tal vez mi primer acto político público de un infante. Por ahí hay unas fotos de pantalón corto en el desfile por la calle principal de la ciudad hasta la plaza, ahí desfilando para Aguirre Cerda, y estuve en su proclamación en la plaza pública de Copiapó. ¿Por qué le decían Don Tinto? Yo creo que ese fue un sobrenombre que le colocó la revista Topace, famosa y antigua revista satírica chilena. Y entonces, él, lo que sí recuerdo también, por la estada de 1 día y medio o 2 días en casa en Copiapó, que él era muy aficionado al té, y le echaba algunas gotas de pisco. No tinto. No tinto. Usted después viene a Santiago, usted estudia en el Barros Arana y tiene una influencia muy importante de Eugenio González. ¿Nos puede contar quién era Eugenio González?
Bueno, como lo he dicho en varias oportunidades, esa generación nuestra del Internado Nacional Barros Arana tuvo el privilegio de contar con profesores de alta excelencia. Entre ellos, naturalmente, Eugenio González Rojas, que había sido ya ministro de Educación de la República Socialista el año 32. La que duró 12 días. En la que duró tal vez un poco menos. Y él nos contaba en clase cómo él había sorpresivamente llegado a asumir el ministerio porque, decía, por la mala costumbre que tenemos los chilenos de pretender leer gratis la portada de los periódicos en los kioscos de las esquinas. Bueno, en la mañana me levanto y veo La Opinión, que era el periódico de Rossetti, filosocialista. Y había en la portada un gran título: Triunfó la República Socialista. Y debajo una galería de fotografías. De repente me reconozco y veo la mía, y decía E. González R., Mina Educación. Atravesé la Alameda y juré como ministro. O sea, era un poco, esa es da a conocer lo que fue las inestabilidades políticas y las características de la llamada segunda anarquía política en Chile. Y bueno, ese era uno de nuestros, después fue senador y rector de la Universidad de Chile. Pero junto a él profesores jóvenes como el filósofo Jorge Millas, como Luis Oyarzún, Nicanor Parra, era nuestro profesor de física. Él es ingeniero, antes de ser poeta. Óscar Vera Lamperein. Claro. Había una playa de profesores realmente excelentes. Y bueno, el colegio era el trasunto, el Barros Arana, desde luego era un internado nacional. Era el único internado nacional del sector público de la educación fiscal, como se llamaba. Y entonces veníamos gentes de provincias, a quienes nuestros padres, nuestras familias estaban en condición económica de enviarnos a estudiar a Santiago. La ambición de estudiar en la capital, ¿no? Está mucho en eso, detrás de eso. Y entonces veníamos a Barros Arana. Era un colegio esencialmente laico, que también agregaba la característica de los provincianos, un colegio laico, de mucha apertura, un colegio muy cívico, que enseñaba a ser ciudadanos más allá de textos, sino a través de la vida que practicábamos, discusiones, análisis de problemas, se editaban revistas, había un centro de alumnos muy activo que presidí. ¿Fue ahí o en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile donde usted se vinculó definitivamente con el Partido Radical? Bueno, entre los jóvenes, los muchachos en esa época, se confirmaba bastante que siguiéramos las corrientes políticas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y entonces, la familia tal es una familia radical, se decía. La familia cual, una familia conservadora, liberal, o de izquierda. Y entonces, si bien no militante, es en la enseñanza media, en el liceo, ya en el primer año de Derecho en la Universidad de Chile, me incorporo formalmente a la Juventud Radical. ¿Quiénes dominaban la federación en ese tiempo? La Federación de Estudiantes de Chile, famosa la FECH, que se había organizado el año de 1920, claro, y tuvo un rol importante en todo el movimiento cívico-político en torno al año 20 y la elección de don Arturo Alessandri Palma como presidente de la República. Encabezaba en esa época la Federación Santiago Labarca, por ejemplo, Daniel Schweitzer, Vicuña Fuentes. Bueno, la década del 40. En la década del 40, la Federación de Estudiantes, recuerdo, por lo menos yo participé de directivas en representación de la Facultad de Derecho, en que los presidentes eran Felipe Herrera, Jorge Iván Hibner, Andrés Feliú, José Toá, José Barcelato. Son los presidentes de mi tiempo.
todas personas muy destacadas después, de diferentes sectores y orientaciones políticas y de diferentes profesiones. Feliu era ingeniero, Barcelato era médico, la mayoría eran estudiantes de Derecho. Usted, muy joven, empezó a tener una figuración pública y dentro del Partido Radical. ¿Hubo problemas generacionales? ¿Cómo fue su contacto con los grandes hombres, digamos, del radicalismo de la década del 40 y el 50? Bueno, con motivo de la elección del general Ibáñez, 52. el año 52, la segunda presidencia de Ibáñez, esa fue una elección motivada generalmente, y así se acepta, yo creo que por todos los analistas, por una fuerte oposición al radicalismo. 4 gobiernos radicales, siempre se habla de 3, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y González Videla. Pero falta Montero. Pero falta don Juan Esteban Montero, que fue el 32 y justamente derrocado por la llamada República Socialista encabezada por el coronel Marmaduke Grove. Entonces, después de 4 gobiernos radicales, había un desgaste natural y las críticas se acrecentaban respecto de la gestión de los radicales, especialmente en el último, durante González Videla, que corresponde a una época también muy ideologizada, extremadamente politizada, y en que emerge a nivel internacional toda la Guerra Fría, así denominada, la bipolaridad, y esto se traslada a Chile y a todos los países. Entonces, el general Ibáñez triunfa con el símbolo de la escoba, una escoba para barrer a los radicales, expulsarlos del poder. Y en esa situación viene una convulsión, derrotado el Partido Radical, que lleva a una gran figura como su candidato a la presidencia de Chile, don Pedro Enrique Alfonso. Exacto. Y es derrotado. Apoyado por la Falange, ¿no es cierto? ¿Cómo? Apoyado por la Falange. Él es apoyado por Eduardo Frei Montalva y por el naciente Partido Demócrata Cristiano y la Falange Nacional, naturalmente. ¿Y cómo se explica que un partido social católico como era la Falange pudiera apoyar al Partido Radical, eminentemente laico? Valóricamente se contraponían. Bueno, ya observe usted, en el gobierno de Aguirre Cerda no hay ministros falangistas, ¿no? Porque la Falange surge como Juventud Conservadora primero, al final de los años 30. En el gobierno de Juan Antonio Ríos, el ministro de Obras Públicas era Eduardo Frei Montalva. En el gobierno de González Videla hay ministros falangistas también, Bernardo Leighton en Educación y Ignacio Palma Vicuña en Tierras y Colonización. Y hay ministros social cristianos, ya se estaba dividiendo o se acababa de dividir el Partido Conservador, entre conservadores tradicionalistas y social cristianos. Entonces, para la campaña del año 52, hay una convención que se denominó de centro-izquierda para gestar el candidato presidencial. Se acaba de formar el Partido Demócrata Cristiano. Y en la convención a Pedro Enrique Alfonso le disputan Alfredo Duvalde, ex vicepresidente de la República y senador radical, y el joven senador Eduardo Frei. En definitiva, esa convención terminó en un desastre. Se quiebra. ¿A quién apoyó usted? Yo apoyé a Pedro Alfonso, a Pedro Enrique Alfonso. Era en la delegación de la juventud ahí, claro. Y entonces, pero después de eso, el Partido Demócrata Cristiano, que nacía, resuelve apoyar a Alfonso. Y a eso se debe que Alfonso fue apoyado por radicales y los nacientes demócratas cristianos, una fracción muy pequeña del Partido Socialista y un grupo pequeño del Partido Demócrata. Ahora, ese tipo de situación, la derrota radical, como adelantaba, crea una posibilidad que dentro del radicalismo haya una discusión muy amplia, un mea culpa histórico, como ocurre en estos casos, y está ocurriendo en los últimos meses respecto de otros partidos en Chile,
y viene una renovación total de la dirigencia radical. Y entonces es elegido Julio Durán y Luis Bozay, jóvenes senadores, Durán era diputado todavía, para dirigir el partido y yo para dirigir la Juventud Radical. Y eso originaba mi incorporación por derecho propio como integrante del CEN Radical. Era uno de los 11 de la directiva. Pero ese es el origen. Bozay fue de hecho candidato a la presidencia de la República en el 58. En el 58. Exacto. Y Durán va a ser después, en el 64. ¿Había una pugna entre ellos? Sí, era evidente que existía entre ellos, no solo por razones personales, que yo no diviso ni recuerdo tampoco ninguna situación enojosa de ese tipo, salvo el celo natural de dos figuras jóvenes que emergen en un partido que había sido muy grande, muy gravitante en la escena política nacional y que tenía de nuevo posibilidades, y es natural que existan esas tensiones, que la producen a veces los partidarios de uno u otro, sí. Pero además se agregaba 12 interpretaciones de la política chilena y de cómo debería plantearse y proyectarse el radicalismo, empleando términos más simples y de uso tradicional. Julio Durán era más moderado y Bozay era más centrista, un centro derecha, yo diría, y un centro izquierda. Ahora, en 58, obviamente Bozay pierde, gana la presidencia don Jorge Alessandri, y curiosamente el Partido Radical entra al gobierno en el año 61, llamado justamente por don Jorge. ¿Cuál es la razón de fondo de ese llamamiento? Bueno, ya el año 58 se produce, llamémoslo, no solo un acercamiento, sino una real participación activa de los radicales en torno a la personalidad del candidato en ese momento todavía, don Jorge Alessandri. El 4 de septiembre del 58, Alessandri obtiene la primera mayoría relativa, pero no, como establece la Constitución, la mayoría absoluta. Hay 50 días hasta la reunión del Congreso Pleno para definir entre las dos primeras mayorías, Alessandri y Allende. Y los que van a definir en la práctica la elección de quién será presidente de Chile en el Congreso Pleno son los radicales. Como después van a ser los demócratas cristianos. Exactamente, en el caso de Allende y Alessandri. Caso Allende y Alessandri. Y entonces los radicales, y ahí yo tuve una actuación destacada, porque había muy pocas gentes que deseaban el voto por Allende, pero muy pocos. Un sector más importante que preferían la abstención. Es decir, aquí ninguno de los dos ha sido nuestro candidato y no cabe adquirir el compromiso de definir esto. Posición teóricamente aceptable, pero a ratos media irresponsable también, de marginarse de una participación de acuerdo a la Constitución frente a un hecho histórico, asumir la responsabilidad. Y yo fui de los que encabecé la posición de que había que votar por Alessandri, reconocer la primera mayoría relativa y que eso era más sano para el país y para la convivencia política. El partido en definitiva resolvió casi por unanimidad esta posición. Y los radicales, los 40 diputados y los 14 senadores radicales votaron a Alessandri en el Congreso Pleno. Entonces ahí hay un gran acercamiento natural. Después Alessandri, para formar su gabinete, solicita al Partido Radical que autorice a Pedro Enrique Alfonso, el candidato presidencial derrotado 6 años antes, para que sea su ministro del Interior. El propio Alfonso nos indica de que esto sería considerado muy raro, muy atípico en Chile, que siendo un partido que no integra oficialmente el gabinete, un destacado militante pasa a ser nada menos que el ministro político, el jefe del gabinete, como denominamos en Chile. Pero ahí hay un segundo elemento de una
aproximación de un principio de entendimiento. Es claro que Alessandri desea el apoyo de los radicales. Viene la elección complementaria. Alessandri era senador por Santiago. Al ser elegido presidente, deja la vacante y los radicales proclamamos a Roberto Bajols, que había sido ministro de Hacienda de Aguirre Cerda y creador de la Corporación de Fomento de la Producción. Y los partidos que habían apoyado a Alessandri apoyan a Bajols y triunfa Bajols. Tercera aproximación. En cuarto término, Alessandri solicita las facultades extraordinarias, no políticas, sino económicas y administrativas para muchos aspectos de ordenamiento y de bien común para el país. De lo que más se recuerda, el TFL2, que dio gran fomento a la construcción de habitaciones para los sectores medios de la población. Requería de los votos radicales en el Parlamento. Claro. Se conversó con él, se diseñaron las facultades y se las otorgamos. Para la convención de 1961, como usted recordaba, hay un llamamiento nacional. Estaba empezando la televisión en esas semanas. Es por radiotelefonía, en que Alessandri le pide al Partido Radical que acepte integrarse al gobierno. Viene la convención radical, días después. Exacto. Se acuerda un programa de gobierno. El presidente Alessandri lo acepta. Y ese es el origen que nos integramos. Había perdido el tercio, además, en la elección parlamentaria de marzo del mismo 61. Que es la única razón que se da. Sí. ¿Ah? Pero la verdad es que esa es una de 6 o 7 razones. Sí. O sea, la incorporación de los radicales al gobierno es la confirmación de un entendimiento sostenido de los radicales con el presidente Alessandri durante 2 años. Bueno, ahí usted, en el gobierno de don Jorge Alessandri, usted va a cumplir un rol tremendamente importante porque es nombrado canciller. ¿Cómo se da esa relación con don Jorge? ¿Por qué lo nombran a usted canciller? Bueno, dentro de la actividad política tan breve de 4 o 5 años en el radicalismo, mi característica había sido la propensión por los temas internacionales y menos por los temas de política interna, de política nacional. Salvo una incursión, fui candidato a diputado por el 4º distrito de Santiago y derrotado. ¿Por quién? Bueno, se elegían 5 allí, pero el que me derrotó más directamente, un demócrata cristiano, Pedro Videla, que fue diputado varios periodos, una excelente persona que había sido alcalde de San Bernardo. La verdad es que yo era un afuerino colocado como candidato a diputado por allí, porque no había mayores vínculos, por el 4º distrito de Santiago. Bueno, y entonces, ya el año 60, tal vez confirmando esto que aparecía, mi incursión en foros sobre política internacional, algunos viajes iniciales fuera del país con motivo de seminarios o conferencias de tipo político internacional, el hecho que el presidente Alessandri me designa uno de sus 5 delegados embajadores a la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre a diciembre del 60. Yo acepté. Tuve alguna participación especialmente en temas vinculados a la descolonización y con especial referencia a los casos del Caribe, Jamaica, Trinidad, Tobago, Barbados, etc. Esa fue la sesión donde Khrushchev pescó el zapato y... Esa es la asamblea de la descolonización. Y golpeó la mesa. Pero al mismo tiempo yo creo que anecdóticamente es más recordada por el zapatazo de Khrushchev, justamente porque el primer ministro británico Macmillan, que acaba de usar de la palabra, y antes el delegado de Filipinas, a propósito de un encendido discurso de Khrushchev en contra de las grandes potencias europeas que habían sido colonizadoras, especialmente Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda. Macmillan asume la defensa de esa etapa histórica de la colonización y en un discurso
muy elocuente. Esto exaspera a Khrushchev y entonces saca su zapato y empieza a golpear sobre la mesa. Hay una pregunta que me Y interesa. eso yo creo que eso podría explicar esos dos antecedentes, el que el año 61 yo sea invitado por el presidente a ser su canciller. Usted haber conversado justamente por el cargo que tenía mucho con don Jorge, y de hecho lo acompañó a Estados Unidos, tengo entendido, y a otras partes en una gira latinoamericana, de haber conversado mucho en relación a un hecho importante que estaba sucediendo en ese momento, años antes, 59, la asunción de Fidel Castro a través de un golpe, ¿no es cierto?, en Cuba. ¿Qué opinaba Alessandri de ese hecho? Bueno, la consideración del fenómeno de Cuba, naturalmente que después del 59, Fidel Castro ingresa a La Habana el 1 de enero del año 59, después de la gesta de la Sierra Maestra. Después del 59, atrae la atención por lo menos continental americana y después mundial. Era un Fidel Castro, era el héroe nacional cubano, pero que trasuntaba una serie de valores porque había derrocado al régimen dictatorial de Fulgencio Batista en Cuba. Incluso se dice que había tenido el apoyo de Estados Unidos. Bueno, hay sí un hecho muy concreto. Estados Unidos celebró el triunfo de Fidel Castro y el derrocamiento de Batista. Y yo recuerdo que las portadas principales, justamente el año 60, un año después, Castro encabeza la delegación cubana a la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo era su vecino por el orden alfabético, Chile, Cuba, China. Claro. Y entonces, bueno, las portadas de Time, de Life Magazine, el New York Times, el Washington Post, etc., le dedicaban a Castro una situación de presencia internacional positiva extraordinaria. O sea, ya el año 60, 2 años después, todavía era acogido en las calles, elegía horas claves, ¿no es cierto?, de movimiento, final de la tarde o mediodía en Manhattan, y lo seguían gentes que se daban cuenta por su uniforme, por su barba, que era él. Ahí viene el famoso episodio en que Castro se traslada desde el Hotel Commodore en la calle 42 a residir en el Hotel Teresa, nombre español, en el Harlem, con los negros. Es decir, hay una... Bueno, ahora, el presidente Alessandri observaba este fenómeno con la atención que naturalmente merecía, y además por tratarse de un miembro de la familia americana. Nosotros teníamos relaciones diplomáticas normales con Cuba a través de el embajador Emilio Edwards Bello, y una misión pequeña en La Habana, pero con un embajador muy tradicional y de larga trayectoria, como Edwards Bello. Claro. Bueno, después viene la evolución del régimen cubano, empieza la evolución del régimen cubano, y viene la convocatoria a la famosa e histórica conferencia de Punta del Este, en que yo voy a encabezar la delegación nacional. Allí, naturalmente, la atención del presidente y del país es extraordinariamente fuerte y de preocupación por lo que sería el desenlace de Punta del Este. ¿Cuánto hay cierto de la presión norteamericana para que Chile tomara una posición fuerte en contra de Cuba en ese momento? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, después del presidente Alessandri, naturalmente, el otro actor chileno que estaba involucrado en el tema era su ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos, igual que respecto del resto de los gobiernos miembros de la OEA, hizo presentaciones fundadas desde su criterio, desde su punto de vista, a través del tiempo. Todos esos meses. Estamos hablando del año 61, segundo semestre, efectivamente. Pero que es habitual
en las relaciones diplomáticas el hacer representaciones en favor de una posición determinada. Es decir, llegaban memorándum del gobierno de Washington diciendo por tales o cuales consideraciones creemos que Cuba debe ser excluido del sistema interamericano. El tema era ese. Si seguía formando parte de la OEA o se le excluía, y hablemos claramente, se le expulsaba del sistema interamericano. Recibimos todas esas secuelas pero nunca una presión, yo creo que en el término que los televidentes y para el registro de esta entrevista se considera como presión, como intervención. Por ejemplo, no entregar ciertos amenazas créditos de tipo económico, que claro, yo creo que era en ese momento. Así se entiende generalmente. No hubo ese tipo de presión. Tanto es así que después de nuestra participación en Punta del Este, enero-febrero del 62, en noviembre el presidente Alessandri ingresa a Washington con una recepción que empieza por los 21 cañonazos en los jardines de la Casa Blanca. Usted lo acompañaba, obviamente. Sí, claro. Y una recepción realmente emocionante del presidente Kennedy, su gabinete, los senadores y diputados demócratas republicanos y desde luego del Departamento de Estado. O sea, una expresión de consideración y de respeto extraordinaria. Pero ¿hasta qué punto, don Carlos, la Alianza para el Progreso, que justamente es diseñada por el gobierno de Kennedy, y la reforma agraria que se va a hacer en Chile bajo el gobierno de don Jorge, no es una presión de parte de Estados Unidos? Bueno, la Alianza para el Progreso es un acuerdo hemisférico que surge justamente en Punta del Este, pero no en Punta del Este política, la del caso de Cuba, sino 6 meses antes en una conferencia interamericana de carácter económico y social. Así como Dorticó se encabeza la delegación cubana a la política, 6 meses después, es el Che Guevara el que encabeza la delegación cubana 6 meses antes. Y bueno, se había empezado a formular la propuesta que después se denominó Alianza para el Progreso. En la gestación de esta propuesta, los Estados Unidos convocó a muchos distinguidos latinoamericanos. Por ejemplo, chileno fue Raúl Sáez, de los que recuerdo, para ir gestando en diferentes etapas, que después, cuando es aprobada la creación de la Alianza para el Progreso, se nombra lo que se llamó la nómina de los 9, que eran los administradores de la Alianza para el Progreso. Hubo un chileno, que fue Sáez, y además fue elegido presidente del Comité de los 9. Entonces, hay ese tipo de trabajo colectivo. No es que los Estados Unidos lleguen a Punta del Este y digan, mire, propongo este proyecto de acuerdo continental denominado Alianza para el Progreso con tales y cuales condiciones y características. Es una gestación monitoreada por Estados Unidos, obviamente, pero en que participan los países americanos en grados más o menos según países. Chile participó en grados más, yo diría activamente en la gestación. Aprobada la Alianza para el Progreso, esto involucraba las llamadas reformas estructurales, una de las cuales, la que en un continente de las características de América Latina, la reforma agraria era horizontal, era universal porque se daba en todos los países, a diferencia de otro tipo de reformas estructurales como las reformas relativas a tributos, a aranceles, etc. Y entonces, bueno, la historia ya es conocida posteriormente. Chile, yo creo que cumplió a cabalidad con su compromiso internacional en la gestación y en el acuerdo de la Alianza por el Progreso en Punta del Este. Perdón que lo interrumpa en esto, pero se ha dicho que si el Partido Radical no hubiera estado en el gobierno de Alessandri, ni siquiera hubiera habido reforma de Macetero, reforma agraria. Es decir, que ustedes de alguna manera fueron los que, y usted específicamente como radical dentro del gobierno, incentivó esta reforma agraria. ¿Es cierto? A ver,
recordando la época, los radicales de todas maneras eran partidarios, ¿no es cierto?, del concepto, el principio de la Alianza para el Progreso y fundamentalmente de las distintas reformas estructurales así llamadas que involucraba este compromiso. Eso clarísimo. El presidente Alessandri, el recuerdo que yo tengo, es que él, desde antes de la Alianza para el Progreso, una de sus preocupaciones estaba, no hablemos de reforma agraria, con estos títulos cliché, que se popularizaron mucho, pero tenía gran preocupación por el desarrollo agropecuario. Cómo mejorar el objetivo final que sería de una reforma, ¿no es cierto?, que es producir más alimentos para el consumo de la población, ¿no? Y entonces, gran preocupación. De tal manera que al presidente Alessandri, el ingreso de los radicales por una parte al gabinete refuerza la idea de que hay que cumplir con las reformas estructurales, que por lo demás la delegación chilena que había ido a Punta del Este 6 meses antes promovió y la votó favorablemente. El plenipotenciario chileno era Eduardo Figueroa Geise, que era ministro de Hacienda y a su vez presidente del Banco Central. De tal manera que Chile tenía el compromiso del presidente con su programa, con su deseo de gobierno, el compromiso internacional suscrito en Punta del Este, y ahora se trataba de ejecutar en lo que Chile estaba de acuerdo. Entonces, ahora, la llamada reforma de Macetero, yo creo que es otro cliché. Sí. Bueno, pero pasando el tiempo, yo creo que está muy demostrado, históricamente, y está destruido el fetiche ese, está demostrado históricamente que la reforma, los parámetros y el sentido de la reforma agraria del presidente Jorge Alessandri era mucho más chilena, más adecuada, más conveniente para el objetivo, no político, sino económico y social de una reforma agraria. Mereció ese calificativo. Después vino la otra reforma agraria que conocemos, su ejecución, todo lo que causó y el resto, el desarrollo de eso también es históricamente conocido. Pero yo me permito, dada la bondad y las características de esta entrevista, de registrar que históricamente estoy convencido de que esa reforma agraria era la más apropiada para el país. Don Carlos, el año 64, ¿usted terminó votando por Frei o por Durán? El año 64 yo no sufragué, porque era embajador de Chile, embajador permanente después de la Cancillería ante las Naciones Unidas. Vivía en Nueva York. Y hasta hoy los ciudadanos chilenos en el exterior no tenemos derecho a sufragio respecto de elecciones internas en Chile. Pero el problema fue serio, ¿no es cierto? ¿Por qué bajó la candidatura don Julio Durán? Bueno, el naranjazo. Sí. Yo creo que hubo varios factores. Por una parte, el haber proclamado la elección complementaria de un diputado por Curicó, una pequeña provincia con muy poco electorado, en consecuencia, como un plebiscito nacional anticipado de la elección presidencial, creo que fue un grave error por no darle un calificativo más duro. Y eso surgió justamente de las fuerzas partidarias de Julio Durán, los radicales, liberales y conservadores. Y ahí ocurre que se destapa la urna, se cuentan los votos y resulta que el plebiscito es en favor de un señor Naranjo, de plebiscito entre comillas, candidato del FRAP en la época, lo que iba a ser después la Unidad Popular. Pero Julio Durán ahí, ¿por qué se mantuvo sabiendo que toda la derecha y parte del Partido Radical iba a terminar votando por Frei porque le tenían mucho susto a Allende? Ya. Bueno, no olvidemos que después de eso Julio Durán renuncia a la candidatura, está renunciado como una semana,
y después es repuesto. En el intertanto, no sé exactamente en la cronología, pero liberales y conservadores resuelven apoyar a Frei. Es decir, el objetivo de la derecha era evitar que Allende fuera el presidente de Chile. Y entonces, por las condiciones y características como se había dado el inicio de la campaña de Julio Durán y este fracaso en Curicó, liberales y conservadores, entonces, frente a ese objetivo central, naturalmente, que derivan su mirada y su apoyo a Eduardo Frei. Yo creo que ahí hay otro elemento, o sea, Durán queda solamente con los radicales. Enseguida, la polarización. Yo creo que la tendencia en los pueblos en momentos de mucha convulsión y de mucha agitación política tiende a los extremos, tiende a polarizar, ¿no? A aplicar la fórmula de los juegos de guerra o de las competencias deportivas, uno gana, el otro pierde, ¿no? Y entonces el sentido de la polarización, que lleva también una especie de instinto en los pueblos, ¿no? Involucrado en esto, naturalmente en el escenario, colocados Allende, Frei, Durán, ese sentido de la polarización tendió a converger respecto de o Allende o Frei. Yo creo que allí, en esa perspectiva de comparación respecto a las posibilidades de con quién es más fácil derrotar a Allende, eso desfavoreció también a Durán. Ahora, él se mantuvo, y me recuerdo que en Nueva York, el día de la elección, el 4 de septiembre del año 64, yo invité a la embajada a escuchar las elecciones, a todo el personal de la embajada, del consulado general y de las oficinas chilenas con sede en Nueva York. La Corfo, la CAP, la INAP, hasta Ferrocarriles del Estado tenía una oficina. La Chile, desde luego, con sus familiares, ¿eh? Entonces habría en el salón de la embajada unas 100 personas y más también. Entonces ya cuando estaba claro el resultado, entonces sirvió champaña, yo dije unas breves palabras y expresé, bueno, lo importante es que Chile ha tenido una gesta democrática, tenemos un nuevo presidente, esto se ha desarrollado en paz, en tranquilidad, por las noticias, ahí estábamos llenos de esas radios transoceánicas de la época, ¿eh? Con las informaciones. Yo brindo por Chile y porque le vaya muy bien al próximo presidente, don Eduardo Frei. Y dije, y brindo por todos ustedes, porque todos ustedes han ganado en el día de hoy, menos el embajador que ha perdido. Entonces, cerramos. La verdad es que antes de la elección había varios partidarios de Durán y de Allende, pero la gente, después de las 5 o 6 de la tarde ese día, todos eran partidarios del presidente Frei, lo cual me alegró mucho. Usted que estaba allá en Estados Unidos se dio cuenta, y usted era embajador allá, de el apoyo norteamericano y el apoyo específicamente económico que dio Estados Unidos a la candidatura de Frei. Bueno, respecto de la segunda parte de la pregunta, no estaría en condiciones de decir, me consta, supe o conocí de eso. Conozco las versiones y conozco especialmente y he estudiado y conservo un ejemplar del informe Church, que encabezó la comisión investigadora del senador Church. Bueno, esos son elementos que están a disposición y que han sido muy debatidos. A mí no me consta eso. Sí me consta un hecho en las gentes con algún nivel de vinculación con América Latina, tanto en el orden oficial, Departamento de Estado, Gobierno de Estados Unidos, como en empresarios y la gente vinculada con inversiones, especialmente en Chile, había una muy explicable y generalizada simpatía de apoyo
al triunfo de don Eduardo Frei. Eso era claro. Ahora, llegando ya, adelantándonos al 70, se produce una clara izquierdización del Partido Radical. Estamos dentro de la década revolucionaria, con la gran influencia, ¿no es cierto?, de Cuba. ¿En qué medida el partido y usted específicamente van a cooperar o van a apoyar en el triunfo de Allende? Bueno, el año anterior, el año 69 y todo el 70, se producen en los partidos políticos chilenos una serie de fenómenos que van a derivar en realineamientos, en endurecimiento de posición, en divisiones de partidos especialmente. Y uno de los más afectados es el Partido Radical. La izquierda no tiene problema con sus partidos comunistas, socialistas y algunos grupos menores, especialmente escindidos de la democracia cristiana. Ya de nuevo otra vez el ciclo. El partido grande, elefantiásico, que ha gobernado, viene su deterioro, su decaimiento, su fraccionalismo. Entonces el MAPU y esos grupos estaban ahí. Liberales y conservadores en ese momento ya como forma de partido nacional tal vez. Desde el año 66. Desde el año 66, ¿no es cierto?, tienen clara su posición de apoyo a la reelección del presidente Jorge Alessandri. Y es en los radicales, en consecuencia, donde va a incidir las mayores presiones y el fraccionalismo. El Partido Radical, el año 70, está dividido, de hecho, en tres fracciones. La democracia radical, que apoya formalmente a Jorge Alessandri. Ahí está usted. No. El Partido Radical propiamente, el CEN Radical, que ha apoyado a Salvador Allende y que ha tenido antes como precandidato a Alberto Baltra. Bueno, y otra fracción muy importante que después va a dar origen al partido cuya sigla es el PIR, Partido de Izquierda Radical, encabezado por Bozay y por Baltra, que quedan bastante resentidos con el proceso interno de negociación que va a proclamar a Allende en desmedro de Baltra. Después se forma como partido y vamos a contar con esas tres fracciones. Ahora, mi impresión es que vivía fuera de Chile, para variar de nuevo. Yo residía en Colombia. Mi impresión es que la gran mayoría del electorado radical, de los sectores medios del país, votaron el día de la elección a Alessandri. Así como está claro que la dirigencia que en ese momento tenía la conducción del Partido Radical lo hacía por Allende. Pero un sector medio, esto del PIR, que tenía 6 senadores, que votan por el presidente Allende, desde su inicio son opositores a Allende y van a formar un partido distinto, el PIR, un año y meses después, que va a estar en oposición a Allende. Yo creo que esa es la morfología de él. Pero yo recuerdo haber leído por ahí que... Ahí de nuevo se da los 3 tercios. Sí. Un tercio de Alessandri, un tercio Allende, pero los 3 tercios al revés, porque esta vez Allende tiene los 30.000 o más votos de ventaja sobre Alessandri, a diferencia del 58, donde Alessandri, con su tercio, tiene algunos votos más que Allende. Yo tengo entendido haber leído por ahí que usted fue el representante de don Jorge en La Moneda para esta elección, porque habían vetado, creo, algunos otros representantes del propio Partido Nacional. ¿Cómo fue eso y por qué usted? Bueno, ¿es así? Es efectivamente así. El día 3 de septiembre del año 70, estaba en la casa de mi padre. Yo había venido a votar desde Bogotá por el candidato Jorge Alessandri. Y entonces recibo un llamado telefónico y era del presidente Alessandri a la casa de mi padre poco después del almuerzo.
me ubicaron allí. Y entonces él me pide que por favor, yo había estado con él, había llegado unos 10 o 12 días antes, él lo había ido a saludar a su oficina, y me invita a que vaya a conversar de inmediato con él. Entonces celebro una conversación en que estaba él, su cuñado Arturo Mate Larraín y yo, que soy el invitado. Y ahí se me plantea que, por favor, se me pide que sea el representante de él al día siguiente ante el gobierno del presidente Frei. Esto es una tradición, no está en la ley. Cada candidato presidencial designa 2 personas de su más absoluta confianza para que estén y observen en el Ministerio del Interior especialmente la llegada de los cables, de los cómputos que los envían los intendentes, los gobernadores, etc. ¿Quién era por el otro lado? Era Orlando Millas, diputado comunista en ese momento y después va a ser ministro de Hacienda de Allende. Y un senador socialista, Humberto Martones Quesada. Por los demócratas cristianos no recuerdo bien. Además eran los dueños de casa, claro. O sea, ellos estaban con el presidente Frei, me entrevisté 2 o 3 veces en el día, pasaba en el Ministerio del Interior. ¿Estaba muy nervioso? Invitaba. No, yo no lo observé preocupado, yo diría, no nervioso, que es natural, pues, presidiendo esa elección, cualquier presidente y en cualquier época, ¿no es cierto? Y entonces yo le acepté de inmediato, era un gesto, me parecía patriótico, él me dio a conocer algunos problemas, fricciones que había habido entre su comando y el gobierno de Frei en los últimos días y en las últimas horas a propósito de la representación de Alessandri ante el Ministerio del Interior el día de la elección. Entonces se me pidió a mí, que fui el titular como representante del presidente Alessandri, y a Manuel Truco, que había venido desde Washington, que fue el alterno que trabajó conmigo y estuvimos todo el día de la elección en el Ministerio del Interior. Ahí había un teléfono, oficinas especiales para cada una de las 3 candidaturas y teléfonos directos con nuestros candidatos. Entonces yo hablaba con frecuencia con Alessandri, especialmente después de las 4 de la tarde, para ir dándole una visión de cómo se venía esto. ¿Y usted le dio la noticia que había perdido? Yo le di la noticia. A ver, cuéntenos eso. Bueno, ya como a las 10 de la noche era muy claro, aunque es muy estrecho al mismo tiempo, la tendencia, en este caso se toman unos muestreos que se denominan, acerca de los resultados, por ejemplo, zona minera del norte, Chuquicamata, tal resultado, tales porcentaje. Una zona urbana industrial, Concepción, hay computado el 40%, tales. Santiago, pero se toma Las Condes, claro. Providencia, pero se toma Conchalí, Quinta Normal, comunas en forma equilibrada, de acuerdo a antecedentes socioeconómicos, socioculturales, en fin, de la gente. Se compara con tendencias de la elección anterior. Esto lo tienen los analistas ahí. Y de acuerdo a esto se daba que por estrecho margen, pero que ganaba allá. Entonces, ese fue mi último llamado al presidente Alessandri. Le dije, le explico esto, y le digo, yo creo, salvo error u omisión, que perdemos esta elección y por estrecho margen ganaría el senador Allende. Recibió muy tranquilo. Me dijo, tal como lo habíamos conversado antes, cuando usted vino acá en enero, en el verano, me dijo, yo notaba en los últimos meses, estaba notando un descenso de mis posibilidades y que no estaba tan claro como hace un año atrás que yo sería el presidente de Chile. Así que esto no me extraña, no me toma tan duramente de sorpresa. Esta es la idea que me expresa. Naturalmente,
recibir la noticia de una derrota no es en estas circunstancias lo más halagador y en consecuencia yo le agradezco mucho, me dice su gestión patriótica en el día de hoy de representarme y eso fue. ¿Y hubo pánico? Poco después había grandes manifestaciones en favor del presidente Allende meses después, del senador Allende en la Alameda, frente a la Universidad Católica, según se nos decía en el Ministerio del Interior. Y se fueron juntando grupos muy numerosos en toda la Alameda, que avanzaban sobre la moneda, así se nos decía. Y ahí entonces el gobierno de Frei movilizó carabineros y fuerza pública. Yo me retiré a las 2 de la mañana del Ministerio del Interior y fue acordonada la moneda por carabineros y el uso de unas tanquetas que aparecieron en ese tiempo, unos tanques más pequeños, más bien lanzaaguas para disolver manifestaciones que tanques bélicos propiamente. Y entonces eso fue. Desde el día siguiente empiezan las conjeturas y los movimientos de todo tipo. Eso también es historia contemporánea de Chile muy conocida. ¿Cuál fue su papel bajo el gobierno de Allende? ¿Estaba aquí en Chile? Durante el gobierno de Allende yo continué en Bogotá todo el tiempo. Viví 8 años en Bogotá, 8 años dirigiendo un organismo internacional para América Latina y el Caribe, UNICEF. Claro. Y su sede era Bogotá. Y entonces, después de la elección, bueno, a los 3 o 4 días me regresé a Bogotá. Y he estado en Bogotá todo el tiempo así como había estado casi todo el tiempo de Frei, fuera de Chile, también el de Allende. Pero se enteró, obviamente, del 11 de septiembre y de las razones del 11 de septiembre. ¿Cuál fue su posición en ese momento? Efectivamente, el día 10 de septiembre, esto lo he dicho, lo he mencionado en alguna oportunidad, el día antes yo tomaba, de acuerdo a mi trabajo regular de visita a los países, un vuelo de Air France en Bogotá con destino a Quito. 1 hora, hora 10 de vuelo. Venía con mucho atraso ese vuelo que había salido desde París. Y en el muelle internacional, frente a la cafetería donde yo estaba con un ayudante mío, aparece Clodomiro Almeida. Éramos amigos, lo invito a tomar desayuno. Él venía de Argelia, tomó combinación en París y había hecho Puente-à-Pitre, Caracas, Bogotá. Y naturalmente nuestra conversación primero la conferencia de los no alineados, que era a nivel de jefes de Estado, que había ido a Almeida. Y entonces me dice, mira, está tan difícil la situación en Chile, tan compleja, que eso explica que el presidente Allende no haya ido a una conferencia que era una cumbre a nivel de jefe de Estado y haya ido yo en su representación. Me dice, esto explota, es cuestión de días, me dijo. ¿Ah? Pero mi impresión es que él con la convicción de que el gobierno de Allende superaría una crisis que no me la diseñó. Bueno, nadie puede anticipadamente decir, mira, esto va a consistir así o así. En fin. Viajamos hasta Quito juntos. Nos despedimos, ahí lo esperaba él, la embajada, el embajador y la personal de la embajada chilena. No lo había esperado en Bogotá, cosa que indignó mucho a Almeida, que no hubiera ido su representación diplomática al aeropuerto a saludarlo. Me lo dijo. Yo le dije, seguramente es un desorden interno, no le ha llegado el caule al embajador. En fin. Y en Quito estaban todos. Y entonces nos despedimos, le dije, este grupo por la ventanilla te espera. ¿No? Es el embajador de Chile, la gente, y ese otro grupo que está allá me espera a mí, que era la gente de Naciones Unidas y de este organismo internacional. Ahí nos despedimos.
Ese fue, según entiendo, el último vuelo internacional que ingresó la noche del 10 a Santiago. Y la suerte de Almeida la sabemos al día siguiente, la moneda, el Ministerio de Defensa, su detención, el Isla Dawson, su exilio, etc. Aunque parezca increíble, se nos ha acabado el tiempo, pero una última pregunta lo más rápidamente posible. ¿Es cierto que lo llamó el gobierno del general Pinochet para ofrecerle la embajada de Estados Unidos? Sí, es efectivo. Yo no sé si formalmente ofrecerme, pero primero sí, formalmente el almirante Huerta me ofreció, me pidió que fuera el embajador de Chile ante las Naciones Unidas, cosa que yo decliné. Posteriormente, yo diría que hubo un sondeo muy serio para que fuera embajador ante Naciones Unidas, ante los Estados Unidos, cosa que también decliné y no acepté proseguir en ese diálogo. Y por tercera vez, formalmente, en su despacho, el almirante Carvajal, ya el nuevo canciller, y almirante también, me ha ofrecido con insistencia que acepte la embajada en Buenos Aires. Terminaba René Rojas, que era trasladado a Madrid. Yo también decliné y ahí fue nombrado don Sergio Onofre Jarpa en esas circunstancias. Esa es la historia. Ahora, siempre con argumentos patrióticos en el sentido del país, de los intereses de Chile, y basados en mi experiencia como canciller, como embajador, pero mis respuestas fueron esas, y los argumentos naturalmente se los di a conocer al almirante Carvajal y después al propio general Pinochet, porque fui invitado a analizar el tema cuando fue lo de Argentina. Yo creo que vamos a tener que seguir conversando con usted de todas maneras, que quedaron muchas cosas en el tintero, su paso por la Embajada de Brasil, su paso por la Embajada del Perú, pero en fin, el tiempo se nos acaba y le agradezco en nombre del CIDOC, de la Universidad Finisterra y obviamente de RTV que haya conversado con nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes, sobre todo por ser un espacio de tan alto nivel cultural y estar patrocinado por instituciones del prestigio de la Universidad Finisterra, de su grupo que usted encabeza de historia y por este canal de televisión como es Arte. Muchas gracias. Muchas gracias.